Toma cuatro. Antes de seguir explicando cosas del reglamento, me ha parecido muy conveniente eh, explicar de dónde vienen los reglamentos de la Federación Mundial. Con este vídeo no pretendo en absoluto criticar nada en sentido negativo, solamente explicar cuál es la situación actual en la Federación Mundial. Tenemos que partir de la base de que toda la gente que está en la Federación Mundial como RGB son personas que no cobran ni un duro, que lo hacen por ilusión, que dedican mucho tiempo de su vida a estar ahí e intentar llevar adelante todo este tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos que tener el máximo respeto hacia todos ellos y si algo tenemos que hacer es intentar ayudarles. Cada uno desde la parcela que sea, intentar ayudarles. La Federación Mundial actualmente consta de aproximadamente 39 países de todo el mundo. 39. Espero haberlos contado bien. Ahí aparecerá en el vídeo todos los países. Estos países tienen una representación en la Federación Mundial de un voto, un país. Parece que es algo democrático, ¿verdad? ¿A qué suena bien? Vale. Bien, pues tenemos que hay países, como por ejemplo Inglaterra, que puede tener 2.000 o 3.000 personas que practican field target. Unos más a nivel muy competitivo, otros menos, es más. En cambio, otros países, de todo ese listado que hay ahí, que solo tienen 3 tiradores. Vale. Y votan lo mismo. Quiero decir, tienen el mismo valor de voto. A que ya no empieza a sonar tan bien. Sobre todo a nivel práctico. Y lo vamos a ver. ¿Cómo votan? Lo hacen mediante correo electrónico, en el que el presidente Sergio trata de aglutinar todas las preguntas o propuestas que hay, las mete en un Excel y las lanza a todos los países para que cada país conteste lo que crea oportuno sobre determinada propuesta. ¿Os podéis imaginar qué lío es? 40 casi países dando respuesta a una pregunta, pregunta sobre respuesta, y el trabajo que le lleva a Sergio a hacerlo. Es una barbaridad. Es, en mi opinión, un sistema bastante jodido. Lo que sí que es cierto es que hay muchos de esos países que ni siquiera votan. Por ejemplo, España, hasta hace muy poco, prácticamente no votaba nunca. Por los problemas que teníamos en España, el RGB pues prefería en la mayoría de las circunstancias no votar. Bien, y estos RGBs votan para todo, es decir, votan tanto para temas de reglamento de competición como asuntos orgánicos del funcionamiento de la Federación Mundial. Es decir, es como si tuviéramos en el Congreso de los Diputados a nuestros representantes votando cómo se van a regular las leyes, ¿no? Cómo se van a repartir los dineros, pero es que además se meten en el berenjenal de decidir sobre circulación, si se puede adelantar por la izquierda o se puede adelantar por la derecha, o si es obligatorio o no que al abrir la puerta del conductor, el conductor la tenga que abrir con la mano izquierda o la tenga que abrir con la mano derecha. Qué gilipollez, ¿no? Bueno, pues sabéis que abrir la puerta del conductor con la mano derecha ayuda a que no haya muchos accidentes de tráfico y por lo tanto muertos. Qué chorrada, ¿eh? Bien, pues esas cosas, eso, ¿quién sabe que se evitan accidentes de tráfico y por lo tanto heridos graves y muertos, sobre todo de ciclistas y motoristas? Si se pone una norma, una ley que obligue al conductor
que antes de abrir la puerta, o sea, que al abrir la puerta la tiene que hacer con la mano derecha? Pues solamente lo saben los especialistas, los que están en la calle a pie de cañón, viendo los muertos, viendo los accidentes, viendo todo este tipo de cosas. Hago la comparativa porque es lo mismo que ocurre con los jueces. Esos son los jueces de las competiciones, son los que verdaderamente saben lo que se cuece a nivel reglamentario en una competición. Pero bueno, la situación de momento está así. Tenemos que tener en cuenta que la Federación Mundial está pegando un cambio terrible gracias a la gestión que está haciendo el actual presidente y se van asentando las cosas. Lo que pasa es que arrastramos de 20 y tantos años atrás un gran problema a la hora de gestionar la reglamentación, que es que se basa todavía en el sistema de los RGB. Bien, dentro de los RGBs, con todos estos países que tenemos dos tipos de RGBs. Algunos son ejecutivos y otros son informativos. Es decir, por ejemplo, un país como Conchinchina, por no decir ningún otro, tiene a su propio presidente haciendo de RGB. Y entonces él hace y deshace lo que cree oportuno. Es ejecutivo. Y él vota a favor de que se pueda disparar 2 veces a un blanco. Y punto. Y ni lo consulta en su país ni nada. Él es el presidente y hace y deshace. Y luego hay otros que son RGBs informativos. Es decir, les llega la información y luego la trasladan a su país, a su junta directiva nacional o a su delegado nacional o a quien sea, y su país, la junta directiva de su país, es la que le da la indicación oportuna al RGB sobre qué es lo que tiene que votar o trasladar y demás. Bien, ahora me estoy centrando, ojo, solamente en la reglamentación, ¿eh? No quiero irme a temas legislativos de funcionamiento interno y demás, solamente el porqué del reglamento y cómo se gestiona. ¿Y quiénes lo gestionan? Estos países, estos 39 o 40 países, ¿qué experiencia tienen en la aplicación de la norma de la Federación Mundial en su propio país? Tanto a nivel de competición, como a nivel de montaje, como a nivel de organización o de jueces. Porque claro, si están todos votando ahí, o están votando sobre reglamentación, digo yo que habrá que votar con conocimiento de causa de lo que es un campeonato mundial, ¿no? Y saber lo que implica un cambio en la norma de la reglamentación. Porque, por ejemplo, nosotros en cualquier país podemos coger y decir que en competición las calles no pueden ser en una galería de tiro porque nos interesa en nuestro país, ¿no? Pero para nada tiene que ver eso con el reglamento de la Federación Mundial, pero defendemos ese interés. O nos puede ocurrir que a nivel de jueces en ese país no haya ningún sistema de formación de jueces que sepan transmitir y aplicar el reglamento de la Federación Mundial. Y que incluso el montaje del campo no tenga nada que ver con cómo se exige que se haga en la Federación Mundial. Ostras, creo que vamos viendo que de los 40 países os animo a que echéis un vistazo desde los más potentes a los que menos potencia tienen, que hay algunos países que ni siquiera tienen competiciones nacionales. O sea, imaginaros lo que es eso, pero aún y todo están con un voto al nivel, por ejemplo, de España o de Inglaterra, ¿no? Seguimos adelante. Pero bien, y
Eso es el país en sí, ¿no? Y el propio RGB, el propio representante del país, ¿qué experiencia tiene como competidor? ¿Qué experiencia tiene a la hora de montar? ¿Qué experiencia tiene en organización de eventos? Y, ostras, ¿qué experiencia tiene como juez? Pues aquí ya si como país se tenían muchas carencias, ya a nivel individual se tienen muchísimas más. Porque lo normal es que el que está de RGB como juez, aplicando la normativa de la Federación Mundial, prácticamente no lo haya hecho nunca. De primeras, porque en su país no se aplica la normativa de Federación Mundial, ni se hacen los montajes como lo exige la Federación Mundial. Pero aún y todo, es la persona que vota una cosa u otra dentro del reglamento de la Federación Mundial. Es lo que tenemos hasta ahora, por lo tanto, pues bueno, es como se está funcionando. Lo que trato de poner es luz sobre ello, ¿vale? Porque sé que hay gente que se come mucho la cabeza con el tema de los RGBs y de que si han decidido esto, han decidido lo otro y demás. Vamos a situarnos un poquito, ¿vale? Cuando hay un campeonato del mundo y hay una decisión que se tiene que tomar acerca de una interpretación del reglamento, los RGB no valen para nada. Me explico. Cuando ya el campeonato del mundo está en marcha, y me voy a ir un poquito más atrás, una vez de que el reglamento de determinado año sale publicado, los RGB ya no votan ni deciden nada en las modificaciones o en la interpretación de la norma. Lo hace el propio presidente de la Federación Mundial. Y es normal porque ¿cómo vas a andar otra vez preguntando a 40 países, esperando a 40 correos electrónicos de ida y de vuelta? ¿Os imagináis a Sergio 40 correos electrónicos y que de repente te llegue, envías 40 correos electrónicos y de repente recibes un par de preguntas de cada uno de los países, que tienes 80 correos electrónicos para responder? Y le tienes que responder a ese y además se lo tienes que reenviar en copia a todos los demás, lo cual genera que otros te puedan responder más. Es un caos. Por lo tanto, el presidente de la Federación Mundial lo que hace es, una vez de que está publicado ya el reglamento de ese año, es coger y sacar una serie de anexos de interpretación de la norma para el reglamento de ese año, para el Campeonato del Mundo de ese año, y que solamente será aplicado en ese mundial. Esto nos genera un problema a los que hacemos de jueces. Os voy a contar varias anécdotas, porque yo creo que así se entiende mejor este tipo de cosas y las consecuencias y el alcance que tiene. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Lisboa salió una norma en la que los tiradores salió por escrito, podían regular el arma antes de ponerse la puerta de tiro. Eso salió como norma. ¿Qué tuvo que hacer Sergio? Pues los que íbamos a hacer de jueces sabíamos que nos enfrentábamos a más de 300 tiradores que en la mayoría de los casos no conocen el reglamento de la Federación Mundial, no lo han interiorizado en sus países, porque en sus países no se aplica la norma de la Federación Mundial, no tienen jueces que obliguen a que se aplique la norma. Y es bastante, vamos a decir, laxa la actitud de los jueces. Y si no, analicemos en España mismo las competiciones y veremos que en la mayoría no.
en muchos casos, se oye la frase de, bueno, aquí venimos a divertirnos, tampoco te pongas así, no andes metiéndole un warning por escrito, joder, no te pases. Bueno, bien, en ese momento, los que íbamos a hacer de jueces en el Campeonato del Mundo, hicimos una solicitud al presidente y le hicimos ver que si se dejaba manipular el arma fuera del tiempo de disparo, sin que se especificase hasta qué punto se podía modificar y el cómo y el dónde, a los jueces nos creaba un gran problema. Porque conociendo al tipo de personal que iba a venir, sabíamos que íbamos a estar en una punta y viendo a personas manipulando el arma sin atender a su compañero y manipulando el arma fuera de la línea de tiro, y al final lo que hemos visto en competición, que es, bueno, ya de paso, ya que le he movido la seta, le he regulado la rabera y no sé qué, aquí en un momento me la cojo, me la llevo a la cara y me pongo en posición a ver si, sí, me queda bien, mientras el compañero está disparando. Eso lo hemos visto en competición. El presidente fue consciente del problema y entonces sacó un anexo a la norma en el que se obligaba a que la regulación del arma tenía que ser algo muy rápido, como por ejemplo soltar una manilla y lo que sea, en la línea de tiro y con el arma en el suelo. Es decir, el arma en el suelo, atravesando la línea de tiro y plin, plan. Bien, ese fue el anexo. Al año siguiente, eso no se incluyó en el reglamento. Es decir, en este año, en el 2017, eso no está incluido en el reglamento. Y ha desaparecido del reglamento la norma que dice que se puede hacer el ajuste rápido y demás. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los jueces nos encontramos ante el problema de ¿qué aplicamos? Los que estamos metidos en estos tinglaos nos hemos enfrentado a un mundial de 300 tiradores con este tipo de conocimientos que tienen, insisto, las personas que compiten. Lo tenemos muy claro. Nuestra interpretación es: el arma no se toca para nada, para regularle absolutamente nada, no hay grises, o es blanco o es negro. Es decir, o estás en la línea de tiro dentro de tu tiempo de disparo y ahí como si te quieres dedicar a desmontar el arma, o el arma no la tocas. Y si la vas a tocar, llama a un juez y le dices: oye, mira, tengo un problema, se me ha quedado atascado no sé qué, necesito soltarlo. No hay ningún problema, se considera eso como avería y hay un protocolo en el reglamento. En este caso, pues el juez te dirá: bien, pues mira, ponte aquí en un momento, ya atiendo yo a tu compañero mientras él dispara, tienes 5 minutos para arreglarlo. No se trata de oprimir al tirador ni putearle, se trata de que tened en cuenta 300 personas, cada hijo de su madre y de su padre criado en su propia casa, haciendo lo que, queriendo hacer lo que ellos entienden que es el sentido común. Os voy a poner otro ejemplo de sentido común. El Mundial de Lisboa. El caso me tocó a mí y lo viví personalmente y lo cuento en primera persona. Era en la tanda de los PCPs y veo a un tirador fuera de la línea de tiro, a unos 2-3 metros de la línea de tiro, desmontando un arma, concretamente la torreta del visor, allí con sus llaves Allen y demás. Me acerco donde él y le digo: bueno, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dice: no, es que se ha soltado la rueda de clics y no puedo, no va bien y la estoy intentando amarrar. Y le digo: bueno, pero es que eso no lo puedes hacer así, aquí. Esto es una avería, tienes que pedir autorización y yo te indicaré dónde. Y entonces me dice: bueno, no, si el arma no es mía, el arma es de ella, que es que se le ha averiado y no sabe cómo arreglarla. De ella. Vale. Hablo
hablando con ella, toda afectada, los ojos enrojecidos, se echa a llorar y dice que claro, que 3 calles más atrás se le soltó el tambor de la rueda de clics, que había perdido el cero, y que claro, que ella pues no sabe cómo arreglar eso, y además es que no ha podido disparar a esos blancos. ¿Os imagináis? No dispararle porque se te ha soltado esto de clics. No disparó a esos 6 blancos, ¿no? Porque no sabía cómo hacer, ¿no? Y me dice, bueno, ahora ya que me lo ha arreglado él, ¿puedo ir para atrás y disparar a esos 6 blancos? No, son 6 ceros. Se echó a llorar, como una magdalena, fruto de los nervios, de la tensión. En ese momento, como juez, tienes que coger y decir, bueno, voy a intentarla consolar, animarla y lo que sea, porque entiendes lo que está pasando. Y me dice la tiradora que es que llevaba 2 meses entrenando para ir al mundial. Es decir, nunca había competido ni siquiera en su país. No sé si a lo mejor lo había hecho una vez. Y ya directamente se planta en un mundial. Oh my God. Pues eso ocurre en un mundial así de veces. De ahí que la perspectiva que tenemos los jueces, que nos partimos el cuero en el campo de tiro, muchas veces es una perspectiva que parece que choca con lo que los RGBs han decidido, o algunos RGBs han podido decidir. Si esos RGBs se hubieran mamado o mamasen lo que es hacer de juez de verdad, no ponerse una chaqueta de color amarillo, sino hacer de juez de verdad para aplicar el reglamento de la Federación Mundial, su perspectiva sería muy distinta. Y por último, otra cosita. Cuando empieza el Campeonato del Mundo, quiero decir ya físicamente, cuando se da un problema de interpretación de reglamentación, los RGB no pintan nada, absolutamente nada. Quien decide es el jurado internacional. El jurado internacional está compuesto por el juez principal de la competición y, si no me equivoco, creo que son otras 4 personas que ha sido elegida por el presidente de la Federación Mundial para que hagan de jurado internacional. Trata de elegir a las personas que él entiende que más pueden conocer de reglamentación, que pueden más interesar pues, para involucrar a diferentes países. Por ejemplo, este año pasado, pues, este año 2017, dentro de los que formaban el jurado internacional estaba Brian Sampson, que es el que está intentando dirigir el tema de la formación de jueces en la Federación Mundial. Estaba Pedro, de Argentina, muy importante, pues porque en Sudamérica hace falta ir dando crédito a determinadas personas. Y estaba Roberto Menichelli, que es el que va a organizar el Campeonato de Europa el año que viene. Casualidad, eran RGBs, pero no tiene por qué serlo. No tienen por qué ser RGBs los que forman parte del jurado internacional. Y los elige, como digo, el presidente de la Federación Mundial. Y eso era lo que os tenía que contar. Así es de donde vienen los reglamentos que tenemos. En España, yo creo que tenemos suerte. En la mayoría de los sitios, el reglamento que se aplica es el reglamento de la Federación Mundial, salvo alguna pequeña diferencia. El reglamento en España está más evolucionado
que el reglamento de la Federación Mundial. ¿Por qué? Hay un grupo de personas que está muy especializada en tema de reglamentación, tienen una experiencia de aplicación del reglamento de la Federación Mundial cada vez mayor, y muchas de las cosas que hoy día están en el reglamento de la Federación Mundial han partido precisamente de aquí. Es decir, que nos vamos adelantando un poco en reglamentación, y a posteriori la Federación Mundial está cogiendo esas cosas que están saliendo positivas al menos de lo que hemos hecho en los últimos años en España. Espero que os haya servido la explicación, y reitero, agradecer a los RGB que por lo menos están ahí, y que poco a poco, supongo que esto cambiará como ocurre en todos los deportes, en los que quienes deciden sobre cómo se legisla una organización pues son los representantes de los diferentes países, y los que regulan las normas de competiciones pues son comisiones deportivas más especializadas. Venga, un saludo y nos vamos viendo. ¿Está grabando? ¿Sí? Vale, pues déjalo. Se me ve entero, ¿no? Sí, sí. Luego ya recorto y esas cosas. No mires para arriba, mira para abajo. Sí, sí. Venga, va. Bueno, antes de seguir explicando este tipo de... Tengo a Xenia que se está partiendo la caja por ahí. Venga, vale. Venga, toma 2. Toma 3. Si te ríes, no.